interesante, porque empieza diciendo esto. O sea, San Pablo se dirige a esta comunidad de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad en Grecia y parece ser que es uno de los textos más antiguos que hay del Nuevo Testamento. Esta carta de San Pablo a los cristianos en Tesalónica, a los tesalonicenses. Y fíjense que lo que les pide es que no se basen simplemente en revelaciones de personas por ahí que andan diciendo cosas, sino que se basen en el evangelio que predicamos. Primero dice esto, en el evangelio que predicamos. Ni siquiera dice en el evangelio escrito que les entregamos, porque no había evangelio escrito. El evangelio que os predicamos de palabra. Y dice a continuación, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros. Fíjense, nuestra iglesia se basa en tres cosas. Obviamente lo primero y fundamental siempre es la Sagrada Escritura. Después está la tradición. ¿Qué es esto? Esta transmisión oral del Evangelio. Y también está el magisterio. O sea, los obispos, los apóstoles que nos han transmitido este Evangelio. Y lo han explicado además. Fíjense, ¿dónde está el error de nuestros hermanos separados? Donde Lutero dijo, sola Escritura. Solo la Escritura es válida. Y todo lo que me quieras hablar de Cristo tiene que estar en la Escritura. Pues fíjate que durante los primeros 3 siglos de la Iglesia, muchos no tenían la Escritura. En primer lugar, porque era difícil poner por escrito y que todos tuvieran una copia. Eso fue posible solamente a partir de la invención de la imprenta, pero antes no. Antes, con dificultad, había en las iglesias alguna copia de los textos bíblicos y no más, ¿verdad? Y cuando hablamos de los textos bíblicos, hablamos sobre todo de los textos del Antiguo Testamento. Porque como digo, al principio era transmitida oralmente esta buena noticia, el Evangelio. No se hacía, no se entregaba Biblias por escrito porque no las había. Eso empezó mucho más tarde. Por eso la Iglesia habla de esto, habla de la Biblia, de la tradición y del magisterio. ¿Por qué es tan importante el magisterio? El magisterio que nos enseña cómo debe ser entendida la Escritura. El punto es, si tú no aceptas el magisterio de aquellos que son enviados por Dios, y tú dices, no, yo solamente voy a leer la Biblia yo solito. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú mismo te estás constituyendo en tu propio magisterio. Tú, creyendo que te las sabes todas. Este es el error de los protestantes. Ellos creen que se las saben todas
y no saben nada, a menos que hayan estudiado. Y los que de verdad estudian se dan cuenta de su error, se dan cuenta de que la iglesia que Cristo fundó es precisamente la iglesia que subsiste en la iglesia católica. Y esto, por eso es una palabra de esperanza para nosotros. Primero, saber que estamos en esta iglesia. Al mismo tiempo, el Evangelio de hoy nos llama a conversión. Porque podemos, sí, ser expertos, incluso podríamos ser expertos en Biblia, como eran los escribas y fariseos. Es más, ellos procuraban vivir lo que enseñaban, pero no lo vivían de acuerdo a Jesucristo, sino que lo vivían en sus fuerzas. Jesucristo nos ha mostrado que lo que Él trae es el amor entre nosotros. Eso es lo que Él trae. Y es un amor que puede transformar, que tiene el poder de transformar la vida de una persona. Esta fue la experiencia de Mónica, la santa que hoy celebramos, mamá de San Agustín. Fíjense que ella oró constantemente por su hijo, porque su esposo era pagano, o sea, no creía en el Dios verdadero. Según parece, el esposo de Santa Mónica se hizo bautizar cristiano poco antes de morir. Y San Agustín estuvo un tiempo con los arrianos, o sea, con una secta que no tiene la plenitud de la fe. Y eso hacía sufrir a Mónica, porque ella quería que su hijo aceptara la fe cristiana y viviera según esa fe cristiana. Resulta que en su juventud Agustín tuvo unos buenos maestros para la oratoria y para el derecho, o sea, como abogado. Pero tuvo una vida muy fuera de la moral cristiana. ¿Por qué? Porque el amigo donde se fue a vivir, donde fue a estudiar, le entregó una esclava para que él hiciera con ella lo que quisiera. Y en aquella época era normal, y la esclava entendía que era normal que él podía hacer con ella lo que él quisiera. Y de hecho, tuvo un hijo con esta esclava. Y nunca se casó con ella porque su dignidad ante la sociedad no le permitía casarse con una esclava. Fíjense, esa sociedad antigua era bien complicada. Sin embargo, Dios va haciendo una historia con Agustín. Finalmente Agustín se va a Europa porque le prometen que él puede tener un mejor puesto por esa capacidad oratoria que él tiene. Él se va con esa esperanza. Y allí, en Europa, va a conocer al obispo San Ambrosio. Parece ser que Mónica conversa también con Ambrosio, o sea, Agustín se fue por su cuenta y Mónica se fue detrás de Agustín.
siempre preocupada y llorando por él. Pero al mismo tiempo, aunque sabía que la esclava no era una esposa legítima para Agustín, pero tenía un niño, y ese niño era obligación de Agustín. Entonces, ella se lo echa en cara a Agustín. Oye, has abandonado a tu hijo. Fíjense, una madre es capaz de llamar a conversión a su propio hijo. Y aunque Agustín ya era un adulto, no era un bebé, no era un pequeño. Y Mónica le llama la atención. Sin embargo, respeta el proceso de Agustín, que escuchando la forma de predicar San Ambrosio, él no solo abandona el arrianismo, sino que se convierte al cristianismo, a la fe cristiana plena, a la fe católica. Y ya desde entonces Mónica se da por contenta, ya se queda tranquila, incluso ella muere en Ostia. Ostia es un puerto, el puerto de Roma, en Italia. Entonces, ellos pensaban viajar de regreso al África, pero ya no alcanzaron a Tagaste, ya no alcanzaron a regresar. Y Mónica muere allí. Ellos querían llevarla, pero Mónica le dice a Agustín, usted y a otro hijo que tenía también, hermano de San Agustín, le dicen, ustedes no se preocupen por este cuerpo, pero sí les voy a pedir algo. Cuando celebren la misa, pidan por mí. Fíjense qué interesante que ya en esa época se veía que en la misa se puede pedir por los difuntos. Y esto es algo que nosotros hacemos, y eso nos viene de la tradición, ese orar por los difuntos. También está en la Escritura, ¿verdad? Hay varios textos de la Escritura que hablan de esto, de la oración por los difuntos. Ojalá, hermanos, que nosotros, así como Agustín se dejó guiar a medida que Dios le fue hablando, también nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y las madres puedan ver el ejemplo de Santa Mónica, que siempre oró por su hijo para que se volviera a la fe verdadera, para que vivieran esa fe verdadera. Porque, hermanos, ¿qué nos vamos a llevar cuando Dios nos llame a su lado? ¿Qué te podrás llevar? No te podrás llevar nada material. Te podrás llevar tus obras de bien, y sobre todo aquellos que tienen hijos podrán llevar a sus hijos. Pero eso sí, si le hablaste a tus hijos de Dios, si los formaste para Dios, porque si solo los formaste mandándolos a la escuela y a la universidad, pero nunca te preocupaste que recibieran la fe cristiana, que vivieran esa fe cristiana, Dios te va a pedir cuenta de tus hijos. Oye, ¿dónde están tus hijos? ¿Por qué no les enseñaste el camino hacia el cielo? Es una responsabilidad. Ojalá que los padres y las madres escuchen la voz de Dios y los conduzcan al cielo, a sus hijos. Fíjense qué tan importante es, por ejemplo, un papá también en la vida de un hijo. Que está comprobado en las estadísticas que cuando el papá va a misa, es muy probable que cuando los hijos crecen, los hijos van a ir a misa también. No es que
está mandado para que sí suceda. Simplemente les hablo de estadísticas. En las estadísticas así se ve, que cuando los padres van a misa, los hijos, después cuando crecen, van a misa también. Ojalá pues que podamos escuchar la voz de Dios, dejarnos conducir